Muy buenos días. Si les parece, un minutico más mientras acaban de conectarse todos nuestros participantes. Y ya en un minutico comenzamos. Bueno, ya siendo las 11:01 de hoy, 11 de junio. Bienvenidos a todos ustedes a este Talk Cup. Como siempre, en estos espacios buscamos traerles contenidos relevantes para nuestra industria y que sean verdaderamente aplicables para todos ustedes. Bienvenidos, vamos a tener un tema hoy clave, sumamente importante, que es Open Banking y su impacto en el sector de la recuperación de cartera. Es un gusto estar aquí con todos ustedes en un espacio que, como les decía, es construido, es diseñado para ustedes con temas de gran interés. Y este del Open Banking toma gran relevancia, producto de la aceleración digital que hemos vivido en los últimos tiempos. Este es un tema que definitivamente va a impactar la forma de interactuar a los usuarios con los sistemas tradicionales, porque es banca abierta, o sea, son soluciones de innovación que han nacido de las necesidades de los clientes y usuarios en general. Y como les decía, en este espacio, como todos los que hemos realizado durante el último año, lo que pretendemos es que además de traerles contenidos poderosos, con un pensamiento innovador, con ideas realizables, y por qué no, a través de un espacio que ya tienen muchos de ustedes, que es el de este gremio, crear, desarrollar iniciativas en beneficio transversal para toda nuestra industria. Con el fin de generar nuevos productos, nuevos servicios y que sean acordes a nuestro propio ecosistema, a nuestro propio entorno. Bueno, sin más preámbulos, y de la mano de alguien que juega en nuestro equipo como local, pero es experto en el tema, vamos a conocer y a profundizar sobre lo que es Open Banking y pues si el tiempo nos lo permite. Antes de comenzar y darle la bienvenida a nuestro speaker de hoy, le voy a agradecer inmensamente a Coguasimales, asociado a Colcop, porque al patrocinarnos hace posible que estemos hoy aquí todos reunidos. Gracias a nuestro conferencista, que es ni más ni menos que Edwin Sázipa, nuestro líder de la mesa de innovación de Colcop, con quienes muchos de ustedes han trabajado durante todo el último año, trayendo herramientas poderosas, ideas de aceleración. Edwin, ¿quién es? Es un administrador de negocios internacionales, como les decía, juega en el equipo de Colcop, es egresado de la Universidad de La Sabana, es un emprendedor fintech, tiene una gran experiencia en inteligencia de negocios, en banca retail, ha sido movilizador del ecosistema fintech de emprendimientos de innovación en Colombia. Fue cofundador y anterior director ejecutivo de la Asociación Fintech y pues ahora nos hace el honor de acompañarnos en toda esta aventura de innovación para nuestra industria. Edwin, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos y solamente por mecánica, anoten, escriban sus preguntas en el chat
que al final vamos a tener un espacio para compartir el impacto de esta banca abierta en nuestra industria. Muchas gracias, Edwin, bienvenido. Doctora Gloria, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, a todo Colcoy, invitados. Qué genial venir a hablarles de un tema muy importante que definitivamente va a ser disrupción en el sector financiero y sobre todo a todos los que hacen parte de la cadena de valor de servicios financieros, especialmente la industria del crédito y la cobranza. Bueno, vengo con la camiseta de Colco, pero vengo con el sombrero de Open Vector. Entonces, les cuento un poquito de Open Vector. Hace un año yo hago parte de Open Vector, que es una firma británica especializada en Open Banking, que nosotros hicimos parte del proceso de implementación de Open Banking en el Reino Unido. Fuimos los primeros en hacer parte de una iniciativa país a nivel mundial. Estuvimos en la definición de los primeros estándares de Open Banking de la ley FinTech de México. El año pasado se reguló el Open Banking en Brasil y este año se viene la regulación de Open Banking aquí en Colombia, en donde estamos buscando tener un movimiento de datos financieros abiertos entre entidades financieras, proveedores tecnológicos, empresas de cobranza y startups. Entonces, lo que vengo a contarles hoy es Open Banking, qué es, cómo se come, por qué todo el mundo está hablando de Open Banking y por qué es muy importante para el negocio de la recuperación de cartera. Entonces, arranquemos con eso. Empecemos a entender qué significa Open Banking y siéntanse libres de dejar sus preguntas en el chat que al final las iremos respondiendo. Cuando uno empieza a mirar cuál es el stack tecnológico de las empresas más innovadoras de América Latina en el sector financiero, uno mira que hay tres componentes que son elementales que componen esa tecnología que ellos tienen. Por un lado, está todas las aplicaciones web y mobile. Por otro lado, capacidades en inteligencia artificial y machine learning. Y por último, APIs, interfaces de programación de aplicaciones. Las APIs, ¿qué es eso? Bueno, las APIs es un protocolo por el cual se hablan, un protocolo de comunicación por el cual se pueden hablar dos sistemas diferentes. Entonces, es importante entender que llegamos a un mundo de APIs y que en el negocio de Internet es muy importante. Y si ustedes están en el mundo digital, pues tienen que tener APIs. ¿Qué es una API? A mí me gusta definirlo como cuando ustedes piden un Uber, están pidiendo, cuando ustedes piden un Uber, les sale un mapa de Google. Lo que está pasando ahí es que la API de Uber se está conectando con la API de Google para intercambiar información. ¿Qué información? Pues tu ubicación. Las APIs es el protocolo internacional por el cual se hablan todas las aplicaciones en Internet. Si uno está en Internet, si uno está en el mundo digital, debe tener APIs, debe tener APIs. Entonces, hay que entender mucho para qué tiene que ver ese tema de APIs con nuestra industria. Muchísimo. ¿Y por qué todo el mundo está hablando de APIs? Para entender bien qué es una API, hay diferentes clases. Hay APIs privadas, hay APIs públicas y hay APIs abiertas. Una API privada es una API que uno desarrolla al interior de su organización para intercambiar información y mejorar la comunicación. Y son APIs que son exclusivamente dentro del entorno propio. Entonces, tenemos también las APIs abiertas, que son APIs que nosotros disponemos a un tercero, a un proveedor, a un socio, a un aliado, y en donde hay una relación comercial que regula ese intercambio de informaciones a través de esas APIs. Y también tenemos las APIs públicas. Son aquellas que no requieren una relación comercial, no requieren un consentimiento de alguien y que podemos compartir información. ¿Por qué las APIs son importantes? Porque finalmente a través de este protocolo es donde viaja toda la información. Es lo mismo cuando nosotros vamos a un restaurante y tenemos a un mesero que nos recoge nuestra orden, nuestro pedido, y luego el mesero va a la cocina y marcha la comida. Pues bueno, ¿qué viene siendo la API? El mesero, que es finalmente el que entiende y permite esa transferencia de información y de datos. Entonces, ¿por qué es importante las APIs? Para esto tenemos que irnos al Reino Unido, más o menos hacia la crisis financiera del 2008. El Reino Unido se dio cuenta que los bancos ingleses no estaban generando nuevos productos, los clientes no estaban empoderados, los servicios pues no tenían ningún valor, no había ninguna diferenciación, no había competencia. Y en ese sentido, la autoridad de competencia del Reino Unido dijo, oiga, necesitamos empoderar a los clientes, necesitamos generar más competencia, necesitamos darles más poder de elección. Y dentro de uno de sus hallazgos se dieron cuenta
que si nosotros hacemos que la información que tienen los clientes, que tienen los bancos de las entidades financieras y se las permitimos compartir a otros bancos, eso va a generar mayor capacidad de elección y eso finalmente va a generar mayor competencia. Eso se llama Open Banking. El Reino Unido, en este caso, el Competition Market Authority, obligó a los 9 bancos más grandes del Reino Unido a abrir su información a terceros, a abrir la información de los clientes a terceros, a otras entidades, a otros jugadores en el mercado, partiendo de un principio muy importante, que el dueño de la información financiera que reposa en las entidades financieras no es la entidad financiera, es el cliente. Y por lo tanto el cliente es el que decide a quién le entrega la información. Eso se llama Open Banking y eso es lo que nosotros conocemos como banca abierta. Un mundo donde los datos financieros son abiertos, donde tienen libre movilidad, donde pasan de un lugar a otro lado y que finalmente el protocolo por donde viaja esa información son las APIs. Esto viene con algo que tiene que ver, un movimiento que nosotros conocemos como Open Banking, pero con el tiempo ha ido evolucionando y ya se habla de Open Finance. Es decir, que no solamente los bancos abran la información que tienen de nosotros, sino cualquier entidad financiera, una comisionista de bolsa, una aseguradora, un fondo de pensiones, una bolsa de valores, etcétera. Y esto tiene que ver también con un movimiento mucho mayor de Open Economy, de economía abierta, donde cualquier dato financiero y no financiero también puede tener libre movilidad dentro del ecosistema, dentro de la economía, en donde las aplicaciones de retail también abren la información de los clientes. Las aplicaciones del sector real también abren la información de los clientes. La información que está dentro de las empresas de cobranza también la abran a otros jugadores. En eso se trata todo este movimiento Open. Entonces, ¿qué es Open Banking? Open Banking es un movimiento que promueve que las instituciones financieras compartan con terceros autorizados datos en un estándar. ¿Pero qué tipos de datos? Hay diferentes datos. Datos abiertos, datos agregados, datos transaccionales. Un dato abierto es un dato que no tiene ninguna información confidencial de nuestros clientes y donde normalmente encontramos información de productos y servicios que ofrecen las entidades financieras en general. Por ejemplo, la información de sucursales bancarias. Si en este momento quisiéramos saber dónde está, queremos saber el horario de un banco, ¿dónde lo consultaríamos? De pronto en la página web. Bueno, ¿qué tal que eso estuviera en un lugar mucho más fácil para nosotros acceder y así tener esa información en tiempo real para saber si en realidad la oficina bancaria está abierta? Eso es un dato abierto. También datos agregados. Un dato agregado es cualquier tipo de información estadística que esté relacionada con la operación de las entidades. Por ejemplo, si en este momento nosotros quisiéramos saber cuál es el tamaño de la cartera de consumo en Colombia, ¿dónde miraríamos eso? Pues nos tocaría entrar a un reporte en la página superfinanciera y bajar ese Excel para tener el dato. ¿Qué tal que hubiera mejor una API donde uno estuviera conectado y que trajera toda la información de manera agregada? Es información que no tiene consentimiento de los clientes, que todos la podemos consultar y que de pronto la vamos a necesitar para algún proceso específico. Esos son datos agregados. Y también, ¿por qué no compartimos datos transaccionales? Es decir, datos que sí tengan que ver con el uso de los productos y servicios financieros de nuestros clientes para cualquier proceso que nos necesitemos y que obviamente tengamos el consentimiento del cliente para poder utilizar esos datos. Entonces, Open Banking es compartir datos abiertos, datos agregados y datos transaccionales. A través de una API se pueden consultar esos datos. Y al final aquí estamos en una operación muy elemental que es consultar un saldo, consultar un extracto, hacer una consulta. Para hacer una consulta se considera una operación financiera, en este caso una operación no monetaria. Open Banking, ¿qué tal si lo usamos también para consultar, para hacer operaciones monetarias? Es decir, para también ejecutar servicios financieros. Al final, ¿el dinero qué es? El dinero es información de deuda, es un saldo. Pues bueno, pues qué tal si a través de una API iniciemos un pago, hagamos la apertura de una cuenta de ahorros, hagamos el desembolso del crédito, liquidemos un crédito, normalicemos una obligación. Entonces, Open Banking también me permite poder ejecutar servicios financieros. Ahora bien, todo esto se tiene que hacer bajo un estándar. Es decir, algo que finalmente todos podamos entender a la hora de consultar esa información. Y ese estándar tiene que estar en las APIs. Tienen que ser APIs que podamos leer entre todos.
Si esas APIs no están estandarizadas, al final no estaríamos en Open Banking, sino en Closed Banking. Tenemos muchísimas entidades financieras que nos dicen, yo ya estoy en Open Banking, yo ya tengo un montón de APIs, de APIs construidas. Bueno, ¿y su API está estandarizada? ¿Su API la puedo entender? Entonces, es muy importante, si no están estandarizadas, al final lo que estamos haciendo es construyendo más muros en vez de liberarlos para poder compartir la información de los clientes. ¿Y qué tiene ese estándar de APIs? Tiene un diccionario de datos, tiene un estándar de seguridad y tiene un estándar de arquitectura. Es decir, tiene una serie de criterios mínimos sobre qué tipo de formato, protocolo, mensajería, campo 1, campo 2, campo 3, sobre cómo se tiene que compartir esa data para que todos podamos entender esas APIs. Eso es Open Banking. Es un movimiento que promueve que las entidades financieras compartan todo esto con terceros. Ya vamos a mirar quiénes son esos terceros en un estándar de APIs, de protocolos de intercambio de información. Entonces, algunos se pueden quedar perdidos, pero no entiendo bien cuál es la diferencia a lo que tenemos hoy. Para eso hay que entender bien el mundo de Open Banking con el mundo de Closed Banking, es decir, cómo funciona la banca abierta y cómo funciona la banca cerrada. Hoy estamos en un mundo de banca cerrada. ¿Qué es la banca cerrada? Es por ejemplo, la doctora Gloria tiene un crédito, es cliente de Davivienda y quiere ir a Itaú a pedir un crédito. Normalmente, ¿qué tendrá que hacer la doctora Gloria para ir a Itaú? En Itaú le van a decir, oye, si tú quieres un crédito acá, pues necesito que me traiga los extractos de tu cuenta de vivienda. Entonces la doctora Gloria luego le toca llamar a vivienda, oiga, necesito los extractos para pedir el crédito allá, me los envían, o le toca desplazarse a vivienda a una oficina para que se los den, imprimirlos, desplazarse, tuvo que pagar Uber, lo que sea. Entonces, eso es un mundo de banca cerrada. ¿Qué sería un mundo de banca abierta, de Open Banking? Pues que la doctora Gloria va a Itaú, Itaú le dice, necesito sus extractos. Bueno, ¿sabe qué? Pues yo le doy el consentimiento, conéctese directamente usted a Davivienda, a mi banco, baje la información a través de una plataforma, conéctese a través de una API y usted ya tiene toda la información en tiempo real y yo no tuve que hacer nada más, simplemente leí el consentimiento. Ese es el Open Banking, donde el cliente está arriba, donde el cliente es el rey, donde el cliente está empoderado y tiene capacidad de elección sobre su información financiera. Es decir, al final, esto es una relación entre solicitantes de datos y proveedores de datos. ¿Quiénes serían los proveedores de datos? Las entidades financieras donde reposa la información financiera de los clientes. En este caso, sería Davivienda, el banco de la doctora Gloria. ¿Quién sería el solicitante de datos? Itaú, que está pidiendo la información para pedir ese crédito. En este caso, y esto aplicaría para cualquier caso de negocio en donde queramos consultar información de los clientes. La industria de crédito y cobranza, en este caso, ¿quién vendría haciendo? Puede tener ambos roles. Puede tener un rol de solicitante de datos, que en inglés se le llama TPP o Third Party Providers, o también puede ser proveedor de datos, porque también reposa información financiera de nosotros, sobre comportamientos de pago, sobre obligaciones que están en negociación, sobre acuerdos de cobro, etc. Entonces, vean que aquí tiene muchísima relación el tema de Open Banking con esta industria, porque o serían solicitantes de datos, en el caso de tengan una relación con un cliente, tengan relación con los bancos, ¿cierto? Del cual les está compartiendo información, o serían también proveedores de datos en caso que algún tercero necesite también saber la información que reposa dentro de las empresas de cobranza. Entonces, esa es la diferencia entre banca abierta y banca cerrada. Y eso es lo bonito de todo este movimiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del Open Banking? Pues imagínense tener acceso a toda esta data que se puede compartir, que el cliente nos da la autorización para poder hacer lo que nosotros queramos. Pues esto puede abrir una gran cantidad de nuevos modelos de negocio, nuevos flujos de ingresos, podemos desarrollar diferentes modelos de venta cruzada, upselling, cross-selling, podemos desarrollar nuevos productos y nuevos canales con mayor alcance y mucho más personalizados porque hay un mar de datos donde podemos entender bien qué está pasando con ese cliente, donde puedo acceder a diferentes fuentes de información para poder validar esa información. Al final, esto se convierte en una oficina de investigación y desarrollo para todos los agentes en donde podemos explotar nuevas capacidades y desarrollar nuevas alianzas. Esto genera racionalización, esto genera reducción de costos, pero ojo, el Open Banking
Es un proceso que demora mucho tiempo, es un proceso de implementación que cuesta bastante. Open Banking cuesta mucho tiempo y cuesta mucha plata, pero una vez se implementa las entidades financieras, de ahí hacia adelante se logra una verdadera racionalización y reducción de costos. ¿Por qué? Porque ahora la información fluye, ahora el dinero fluye, ya no necesito un montón de integraciones, sino sencillamente las APIs me facilitan eso. Ya no dependo del legacy system, de parche, de sistemas y aplicaciones en parche que no son interoperables y no se hablan entre ellas, o que están funcionando todo a través de web service o a través de procesos host to host, cuando una API me facilita todo esto. Entonces me entrega una eficiencia muy poderosa y una flexibilidad bastante importante. Por aquí sé que hay algunos jurídicos conectados y me van a decir, pero Edwin, esto tiene un montón de riesgos. Pero Edwin, ¿y aquí quién controla esa data? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Y dónde se va a almacenar esa información y hasta cuándo? ¿Y cómo vamos a garantizar cómo le vamos a garantizar al consumidor que su data no se va a utilizar para otra cosa en la que él autorizó? ¿Y quién sí puede acceder y quién no puede acceder? ¿Cuáles son esos estándares? ¿Cuáles son las políticas de seguridad de la información de esto? ¿Riesgos? Sí, todos. ¿Y cómo se controla esos riesgos? Con regulación. Y eso es lo que está pasando desde los últimos años. En los últimos años hemos visto una avalancha regulatoria en todo el mundo de más de 47 países que están adoptando Open Banking y lo están considerando. Hay una presión regulatoria porque saben que Open Banking fomenta la competencia, acelera la innovación, garantiza la seguridad, mejora la experiencia y promueve la inclusión financiera. Más información permite llegarle a más clientes con más productos para que transen más. Y en eso, los reguladores son conscientes de que, oiga, esto definitivamente hay que ponerle unos controles, los riesgos no se eliminan, se gestionan, se mitigan, se controlan. Y para eso es muy importante tener muy claro, ponerle unos roles y unas responsabilidades a los proveedores de datos y unos roles y unas responsabilidades a los solicitantes de datos. En este caso, las empresas de cobranza, las fintechs, cualquier empresa tecnológica que quiera conectarse y traer esa data porque la necesita para algo, para algún proceso. Entonces, hay diferentes enfoques regulatorios sobre cómo se está adoptando Open Banking a nivel mundial. Hay un enfoque muy mandatorio como el del Reino Unido. El Reino Unido, el regulador británico, se metió hasta el detalle de cómo tiene que ser el estándar, el formato, el campo 1, el campo 2, el campo 3. ¿Sí? Es un regulador, es un enfoque muy mandatorio, pero también está el enfoque híbrido, que es como, oiga, el regulador sencillamente deja los lineamientos, deja las bases y que el mercado desarrolle sus propios estándares de APIs o estándares de Open Banking. O también casos de esos como el de Brasil, el de Hong Kong, el de Singapur. Y por otro lado está el otro enfoque, y es el regulador no se mete en nada, sino el enfoque pro mercado, donde sencillamente dejemos que la misma industria lo desarrolle, dejemos que las mismas entidades financieras definan sus estándares para compartir información. Entonces, ese es el caso de Estados Unidos. Entonces, no hay una receta única en cómo se regula esto. Eso depende de los objetivos que quiere el regulador. Si es un tema de competencia, si es un tema de innovación, si es un tema de seguridad, etc. De hecho, aquí les puedo mostrar, en cada jurisdicción define, dependiendo de su objetivo, qué tipos de estándares son obligatorios o no de abrir, o qué tipo de información o qué tipo de datos el regulador obliga a abrir. Entonces, depende del objetivo. Si el regulador tiene un objetivo de inclusión financiera, pues obviamente todo lo que tenga que ver con autenticación de clientes, pues va a pedir que esa información tiene que ser obligatoria. O en otros escenarios donde, por ejemplo, no, yo necesito promover más la competencia, entonces temas de apertura de cuentas, desembolsos de créditos, o que los clientes se puedan pasar de una entidad financiera rápidamente a otra. Entonces, son estándares que el regulador va a decir, yo quiero que se desarrollen, yo quiero que haya un estándar para compartir información de manera obligatoria. Entonces, puede ser información core o información no core del negocio. ¿Listo? Bueno, y la pregunta de esto es, bueno, ¿y uno qué hace con todo el sistema de Open Banking? Listo, ya tengo APIs, pero ¿cuál es la verdadera estrategia comercial de esto?
¿Cuál es el negocio acá? No hay una receta única tampoco. Las entidades financieras lo que hacen acá es que pueden desarrollar diferentes estrategias a partir de Open Banking. Lo importante es que ya tienen una materia prima muy importante, que son estándares de información para compartir datos. Pero con esos estándares pueden desarrollar una cantidad de nuevos modelos de negocio innovadores, en donde por un lado pueden crear marcas digitales. Estas marcas digitales pues, están basadas en APIs para poder interconectarse con diferentes aplicaciones, generar diferentes servicios. Pueden desarrollar marketplace de APIs para que fácilmente, si yo voy a integrarme con un nuevo operador, con un nuevo partner, pues haya una interfaz donde estén unas familias de APIs disponibles para facilitar esa integración y así que no sea un proceso bastante con muchas fricciones, sino al contrario, muy fácil. O puedo desarrollar modelos de Banking as a Service o Banking as a Infrastructure, en donde una entidad financiera le provee licencia, infraestructura, le facilita eso a otras marcas para que puedan consumir sus servicios y también puedan ofrecer servicios financieros directamente. No hay una receta única, la entidad financiera al final, dependiendo también de sus objetivos, decide qué hace con el Open Banking, qué hace con todas esas APIs. Entonces, hay unos retos asociados a la implementación de Open Banking y por un lado, pues las entidades, en este caso las entidades financieras que figuran como proveedores de datos, pues tienen que hacer un esfuerzo poderoso en centralizar su información y poderla poner en estos rieles de Open Banking, que no es tan sencillo. Esto requiere una adecuación de gobierno de datos tremenda. Esto requiere contratar todo un staff con habilidades técnicas apropiadas. Esto no es tener a alguien bonito hablando al interior de la organización de Open Banking, sino esto es tener un ejército de científicos de datos, desarrolladores, arquitectos de seguridad de la información, DBAs, administradores de bases de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, y que hagan todo ese proceso de migración y de apificación de los servicios financieros. Y esto para luchar con, y al final esto exige un reto donde hay que luchar con procesos burocráticos de autorización. Finalmente, el principal reto de Open Banking a la hora de implementarlo es que depende de las entidades financieras y depende de la parte de arriba de la entidad hacia abajo. Es decir, si uno quiere que una estrategia de Open Banking sea exitosa, tiene que venir de arriba, del dueño del negocio, no de abajo. De arriba, porque si el dueño del negocio todavía cree que la información de los clientes es del dueño del negocio, pues jamás una estrategia de Open Banking será exitosa. Necesitamos, para esto los directivos deben cambiar su mentalidad. Yo siempre lo digo en todos lados. Para Open Banking se necesita Open Minds. Y en ese sentido, necesitamos que el dueño del negocio, los directivos, conozcan las potencialidades del Open Banking. Alguna vez alguien me preguntaba, Edwin, ¿y cuál es el ROI del Open Banking? El Open Banking no tiene un ROI. El ROI lo vas a obtener dependiendo de los proyectos que tú vas a implementar con Open Banking. Ahí sí, pero al final esta implementación no lo vas a tener. Y el siguiente reto grande que vamos a tener es los clientes. ¿Qué va a pasar con ellos cuando lleguemos al mundo del Open Banking? Hay que hacer un proceso de adopción, de cambio y mentalidad con ellos también. Hoy nosotros somos muy libres y muy relajados a la hora de compartir nuestra información de redes sociales con aplicaciones. Entonces uno baja una aplicación y ¿cómo quiere conectarse? Con Facebook, con Google. Eso es un un mundo apificado. Imagínense que en un futuro tuviéramos lo mismo para entrar a una aplicación, pero ¿con qué quiere entrar? Con su cuenta de Bancolombia, por favor, conéctese. Con su cuenta de vivienda, por favor, conéctese. Y ahí está el botoncito. Eso sería Open Banking y en eso seguramente va a haber un tema generacional, va a haber un tema progresivo en donde muchísimos consumidores van a decir, oiga, pero esto sí es seguro, yo voy a ser, ¿qué va a pasar cuando comparta mi información de mi banco con una aplicación mobile? ¿Estaré dispuesto? ¿Quién va a manejar esa data? Yo creo que vamos a llegar a un momento donde los consumidores finalmente, pues así somos tan espontáneos y relajados con compartir la información de redes sociales, que es igual datos personales que los datos de lo que tenemos en nuestros bancos, pues y al final nos va a importar más el beneficio que nos va a entregar eso, pues vamos a entender claramente las ventajas del Open Banking y los consumidores en ese sentido lo van a aceptar y eso ya está pasando en el Reino Unido y eso ya está pasando en Europa. Rápidamente las personas conectan sus aplicaciones con sus cuentas bancarias para poder hacer diferentes operaciones. Entonces,
Y en el mundo de la cobranza, pues tiene toda la aplicabilidad del mundo. Que imagínense que a un cliente necesitamos hacerle un proceso de la etapa de negociación, necesitamos que nos dé la información que usted tiene dentro del sector. Señor cliente, me da el consentimiento y así yo lo miro y de manera personalizada, en línea y de manera real, le puedo pintar un plan de cobro pues mucho adecuado a su flujo de caja, a sus necesidades, a su comportamiento. Entonces, el cliente estaría dispuesto, pues si ve el beneficio, lo hará, lo va a hacer. Para allá vamos. Eso significa cómo se adopta Open Banking desde el lado desde nuestra industria. Entonces, algunos casos. El BBVA a nivel internacional ya tiene un API Market y tiene un Open Platform en donde hay diferentes APIs, por ejemplo, de gestión, de gestión de tesorería, iniciación de pagos, desarrollo de ecosistemas, tiene aplicaciones para verificación de identidad, verificación de empresas, para poder hacer emisión de tarjetas, para poder hacer apertura de cuentas, para notificaciones. Entonces, cualquier jugador, sea una entidad, sea otra entidad financiera, sea una empresa de cobranza, sea una fintech, va a poder consultar este stack, llamar a esos servicios e integrarlo a sus procesos. Y es algo que, por ejemplo, el BBVA ya lo tiene abierto, disponible. Otro caso, Banco Santander tiene un hub developer donde hay unas familias de APIs disponibles donde si uno quiere hacer integraciones con ellos para poder hacer intercambios de información, llamar a servicios, pues bueno, sencillamente me conecto a esta interfaz y se facilita todo el proceso. Banregio en México también tiene una suite donde los desarrolladores entran, pueden probar diferentes APIs, tiene un sandbox donde se pueden validar pues esas peticiones de esas APIs. Ahí están todas las documentaciones, sencillamente el desarrollador las integra a su tecnología o a sus procesos. El Banco Central, perdón, el Banco del Crédito del Perú, en este caso, aquí les hablo de la branch de Bolivia, también tiene una suite para que las personas, los desarrolladores, las empresas, los partners tecnológicos entren y consumen ese tipo de información que está ahí disponible. Y en Colombia, ¿quiénes están con iniciativas, con estrategias de Open Banking? Bancolombia tiene Bancolombia Dev. A través de Bancolombia Dev, esta suite le habilita la opción a desarrolladores, a fintechs, a esos solicitantes de datos como una empresa de cobranza para que consulte información de ellos o llame servicios que necesitan de ellos. Por ejemplo, consultar el estándar de código QR de ellos, consultar extractos, hacer emisiones de tarjeta, etc. Entonces, esto tiene diferentes niveles de permisión, es decir, no es para todo el mundo. Algunas APIs, dependiendo de la API, pues el banco decide a quién se las pone, a quién le pide un requisito, a quién le hace una validación o due diligence para poder consultar. Es decir, ellos te van a preguntar, bueno, ¿usted qué va a hacer con esa API? ¿Qué va a hacer por qué va a consultar mi infraestructura? ¿Por qué va a consultar mis servicios? Porque yo tengo una responsabilidad ante el consumidor, ante el cliente también. Entonces, y en ese sentido, normalmente la regulación lo que hace es que también le pone responsabilidades, en este caso, al proveedor para que se las ponga al solicitante. Es decir, no todos los solicitantes van a poder consultar esa información. Tienes que argumentarte para qué la vas a consultar. Entonces, así hay varios casos que ya en etapa temprana se están desarrollando en Colombia. Al final, ¿qué pasa? ¿Qué es lo bonito del Open Banking? Que la actividad financiera se vuelve un Lego, en donde hay una API para poder hacer la apertura de una cuenta. Hay una API para hacer la autenticación del cliente. Hay una API para originar un crédito y calificar el riesgo de un cliente. Hay una API para emitir una tarjeta. Hay una API para poder enviar un pagaré a un depósito de valores de manera digital. Entonces, hay APIs para todo. Eso es Open Banking. Si eso está estandarizado, eso es Open Banking, donde todos podamos acceder a esa información. Y esto finalmente permite que la actividad financiera y sobre todo la actividad de crédito se vuelva modular. Esto permite modelos como Lending as a Service, en donde yo voy componiendo los diferentes, yo voy conformando las diferentes partes de mi modelo de negocio, en donde hay alguien que me da la API para hacer el onboarding digital y la evaluación de identidad. Hay alguien que me da la API para hacer el scoring alternativo y la calificación de riesgo. Por otro lado, la gestión de cartera, el ERP y el core bancario. E incluso ya hay jugadores
que están ofreciendo APIs para hacer recuperación de cartera y cobranza. Entonces, eh, esto al final permite que la actividad de crédito se vuelva totalmente modular y flexibiliza ese proceso de integración y de salida al mercado de nuevos lenders que están entrando al mercado. Entonces, ¿qué más está pasando? Aquí hay algunos casos internacionales también, casos como Plaid, como Tink, como Fincity, son agregadores de APIs en donde solamente una toma única tengo la conexión a muchísimas APIs que permiten facilitar las conexiones. Entonces, conexiones a lo que necesiten. Eso está a nivel mundial, en donde pues básicamente hay unos nuevos rieles por donde está viajando la información. Ya incluso jugadores tradicionales como Visa y Mastercard se están metiendo en Open Banking fuertemente porque saben que por aquí es donde va a viajar ahora la información. Por aquí es donde finalmente nos vamos a conectar todos fácilmente. Y es por donde lo estamos haciendo en este momento. ¿Cómo está esto en América Latina? Aquí está un poquito el mapa de soluciones de agregadores de APIs en la región. Como ven, en todos los países hay jugadores que ya se están consolidando, que están ofreciendo servicios tanto a proveedores como solicitantes de datos, en donde sirven de canal de distribución para proveer esas capacidades. En Colombia, casos como Minca, que ofrece infraestructura de Open Banking para pagos interbancarios inmediatos. Nublock, que también está ofreciendo soluciones de APIs para entidades financieras. Soy Yo, que ofrece servicios de autenticación de clientes. Aptitude, que distribuye APIs de buró de crédito. Y así otros jugadores que están llegando al mercado. Entonces, ya para cerrar y entrar como a la sesión de preguntas, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué viene para Colombia? Pues el Open Banking ya llegó a Colombia. El 2021 fue el año del lanzamiento del Open Banking. En diciembre del 2020, la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, que es la entidad que hace toda la protección normativa para el sistema financiero, presentó un documento de consulta con una versión 1.000 de cómo poder implementar Open Banking en Colombia. Reconocen los beneficios y saben que es necesario empezar a activar ese marco que propicie pues los datos financieros abiertos en nuestro sistema. Y en esa propuesta preliminar, ¿qué viene? Aquí hay un resumen de lo que se plantea ahí. Pues primero, hoy nuestro régimen de habeas data, nuestro régimen de habeas data tanto financiero como no financiero, es habilitante de Open Banking. Básicamente, hoy tanto un usuario como un consumidor, pues tiene toda la potestad para para dar el consentimiento a un tercero para compartir información. Es decir, hoy se puede implementar Open Banking sin tener que modificar el régimen actual de protección de datos. Y en esa propuesta que tiene el regulador para la industria, los puntos que se están empezando a discutir es primero, la idea es que la implementación de Open Banking se realice de forma voluntaria. No va a ser como no sería un proceso de enforcement como si fue en otras jurisdicciones, sino el que esté listo y el que quiera subirse al bus, adelante, de forma voluntaria lo puede hacer. También se habla de que sea un modelo de Open Finance, es decir, que no solamente los bancos puedan participar en este movimiento, sino cualquier entidad vigilada del sistema financiero. Entonces, esto cubriría otros sectores del sistema, como el mercado de valores, como el sector asegurador, etc. También, todavía no hay una definición de qué tipos de datos se compartirían y cuáles serían las categorías de información, esas APIs que se abrirían. Estamos en esas discusiones en este momento, en donde para entender cuáles definitivamente tienen sentido de acuerdo a los objetivos, especialmente de inclusión financiera que tiene el gobierno nacional y pues que tiene la industria también. Pero sí se ha hecho énfasis bastante en crear el régimen de los TPPs, de los Third Party Providers o los terceros proveedores. ¿Quién sería el TPP? Pues el que tendría acceso a la información financiera de los clientes. Entonces, aquí parte de la discusión es entender cuál va a ser el sistema de vigilancia de ese TPP, de ese que va a consultar la información, entendiendo que TPP puede ser una empresa de cobranza también, en donde donde que va a custodiar un tipo de información de clientes. En ese sentido, en este régimen de TPPs,
Habría que definir cuál serían las responsabilidades, los roles que tendría que asumir. Obviamente esto no se reconoce como una actividad financiera, por lo tanto no entraría dentro de la vigilancia directa por parte de la superioridad financiera, pero sí en unos criterios mínimos de verificación que el proveedor de datos, en este caso la entidad financiera, le exigiría a la entidad, al TPP, es decir, a la empresa de cobranza. ¿Cuál sería el mecanismo para compartir, definir esos estándares de información? La propuesta preliminar es que el gobierno ahorita eh, eh, quiere dejar que ese proceso de definición de estándares se haga en un espacio controlado, en el sandbox regulatorio. Una de las propuestas preliminares es que ahí sea el lugar en donde se definan los posibles casos de uso, en donde, por ejemplo, entidades financieras y entidades no financieras vayan y digan, necesitamos un estándar para esto. Un ejemplo, una empresa de recaudo como Baloto, como todas estas que hacen corresponsabilidad para las entidades financieras, ellos normalmente tienen problemas que le tienen que enviar todos los días 7 diferentes tipos de archivos a las entidades financieras con formatos distintos sobre cuáles fueron los movimientos y cómo fueron los cierres y las liquidaciones de pagos del día. Pues bueno, ¿qué tal si nos unimos todos ellos y vamos a la entidad financiera, vamos al sandbox regulatorio y ahí definimos un estándar único que todos entendamos para compartir esa data? O lo mismo nosotros. Yo estoy seguro que a las empresas de cobranza les pasa eso, que tienen sus relaciones con diferentes bancos y el banco les exige un formato para compartir cómo es el cierre de las operaciones que hace cada uno. Y me imagino que deben manejar múltiples formatos. Pues bueno, ¿por qué no vamos al sandbox regulatorio y proponemos un estándar único de formato para compartir esos cierres de cartera o esos cierres de negociaciones? Entonces, el mecanismo posiblemente sería el sandbox regulatorio. ¿El alcance de esto cuál es? Pues uno, esto ayudar muchísimo al tema de adopción de pagos digitales en Colombia. También se está revisando el rol de iniciación de pagos que existe en otros países. Que esto también ayude a tener, a poder acelerar el proceso de implementación de identidad digital en servicios financieros. Y sobre todo que podamos avanzar a tener la portabilidad financiera. ¿Qué es la portabilidad financiera? Tal como existe la portabilidad del número celular, que uno se puede pasar de un operador a otro. Pues bueno, imagínense la portabilidad del sector financiero. ¿Cómo sería eso? Que si yo estoy en un banco aburrido y me quiero pasar a un nuevo banco bien cool, pues bueno, pido un solo clic todas las cuentas, paso en un solo clic todas mis cuentas, saldos, productos en línea. Es como si fuera una compra de cartera automática. ¿Esto finalmente qué es? Que haya una movilidad de clientes dentro del sistema financiero, que haya una identidad única dentro del sistema financiero, que un cliente que ya entró al sistema financiero, donde ya le hicieron un SARLAF, no le tenga que hacer otra vez el SARLAF en la otra entidad, porque él ya entró al sistema financiero. Podamos compartir, de hecho, los criterios de SARLAF que hicimos. Entonces, eso es la portabilidad financiera y es algo que también se está avanzando en Colombia. Obviamente, la regulación sabe que aquí hay unas implicaciones que hay que preparar a los consumidores sobre las oportunidades y los riesgos de compartir la información financiera y que todo este proceso requiere una coordinación entre las autoridades financieras y también las autoridades de competencia y protección de datos como la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ¿en qué vamos en este momento? En marzo del 2021 fueron todos los talleres y mesas de discusión con la industria. Se espera que para el segundo semestre pues ya haya una nueva versión de este documento de consulta y o proyecto de decreto y que en el 2022 se pueda hablar de un decreto ya expedido, un régimen de transición y que finalmente tengamos un espacio de definición de los estándares. Entonces, estamos en el momento perfecto para definir cuál es el Open Banking que queremos en Colombia. Estamos en el momento perfecto para saber, para definir cuál es el rol de las empresas de cobranza frente a Open Banking, sobre cómo esto lo pueden maximizar y aprovechar como una oportunidad para nuevos negocios, porque esto definitivamente al final, el propósito desde nuestro lado es cómo le sacamos negocio a esto, cómo generamos nuevas líneas de negocio o fuentes de monetización a esos datos que se van a compartir. Entonces, esto es lo que les traía el día de hoy y bueno, espero que les haya gustado y empecemos con la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos. Sumamente interesante, Edwin, todo lo que nos dices. ¿Y cómo está Colombia dentro de esos 42 países que tú dices, o 47 países que tú decías que
están en todo este tema regulatorio trabajando el Open Banking, en más o menos en dónde se ubicaría Colombia, en todo lo que cuentas del Sandbox, del supervisor, de la SIC, en fin, del Ministerio de Hacienda. Pues miren, en este momento estamos en la definición precisamente de cuál va a ser el enfoque regulatorio de Colombia. Entonces, si nos vamos a ir a un enfoque muy mandatorio, ¿sí? O nos vamos a ir a un enfoque muy de mercado. Entonces, estas primeras conversaciones que ha tenido la industria con el gobierno, se está buscando un modelo híbrido donde obviamente el regulador pueda dejar unos lineamientos mínimos, unas bases, y que la industria continúe y haga ese proceso de manera transicional, de manera progresiva y de manera escalonada. Por eso por eso la propuesta inicial es hacerlo de manera voluntaria, y aquí estamos siguiendo un modelo que ha sido exitoso, que ha sido el de Singapur. La Autoridad Monetaria de Singapur dejó este modelo voluntario, sacó un playbook de APIs que permitiría que le dejó a la industria para que desarrollen, y finalmente la industria poco a poco lo sigue adoptando. Entonces, es probable que nos vayamos hacia ese modelo. Desde Open Veto lo que nosotros vemos es que sí, es un modelo que definitivamente está ya acorde al entorno, al entorno de las entidades financieras, pero también necesitamos acelerar esto. México fue el primer país que implementó Open Banking en Latinoamérica, y este es el momento que llevan apenas el 5% del proceso. Entonces, necesitamos mirar cómo aceleramos el proceso. El Reino Unido no ha acabado todavía ni siquiera. Entonces, estamos en esa discusión de cuál puede ser el mejor enfoque para Colombia. Yo creo que va a ser un enfoque muy intermedio, muy de mercado, y obviamente con el seguimiento por parte del regulador. Yo tengo cantidades de inquietudes, o mejor dicho, de atractivo, porque me parece sumamente sexy para solucionar cualquier cantidad de problemas que tiene esta industria, muy atractivo y además, pues si hay posibilidades de llegar al Sandbox, en fin, creo que se nos abre un mundo de posibilidades a todo el sector de la industria del ecosistema crediticio y en especial a los asociados a Rolco que están en recuperación de cartera. Pero a tu juicio, ¿cuáles serían esos elementos clave, esos puntos clave que hacen muy atractivo el Open Banking para la industria de recuperación de cartera? Yo creo que al final, tanto para industria de cartera como para cualquier tercero, al final es el acceso a data, a una data mucho más enriquecida y no tan limitada a lo que de pronto lo que nos condicionan nuestros clientes, las entidades financieras. Entonces, si el cliente me da el consentimiento de poder extraer más información de él y así poder darle un mejor servicio, pues seguramente eso es una garantía de un mayor éxito en los procesos que nosotros hacemos. Entonces, aquí tenemos que abrir la mente de que vamos a encontrarnos a un mar de datos en donde los clientes van a estar dispuestos a abrirlos hacia nosotros, y así nosotros también no vamos a tener no vamos a tener solamente lo que nos entrega el banco, sino puedo mirar otros frentes. Puedo mirar, oiga, ¿y qué tal si le decimos al cliente si nos deja ver lo que tienen Rappi? O si, ¿qué tal si le decimos al cliente si nos deja ver lo que ha recibido, lo que ha pagado por Payo? ¿Y qué tal si nos deja ver lo que se reporta en los operadores de información de seguridad social? Entonces, se nos abre un mar de datos que permite crear una hiperpersonalización del servicio de cobranza. Creo que es finalmente el principal beneficio. Entonces, eso me lleva a otra pregunta, Edwin. ¿Deberíamos o podríamos tener un rol desde Colcop para el TPP? Sí, aquí, o sea, con este régimen, finalmente las empresas de cobranza tendrían que avalarse como TPPs. ¿Cada una? Cada una. Eso ya pasa en la Unión Europea. Es decir, oiga, yo quiero contar la información de los clientes. Ah, bueno, y van a tal banco.
señor banco, deme el permiso, deme el gateway, deme el canal para ir a consultarlos, para que luego el cliente me autorice. Para hacer eso te van a pedir que estés certificado, que cumplas con las políticas de información, listo, las cumpliste y ahí sí le puedo decir, señor cliente, ahora sí, déjeme traer su data y a partir de eso le configuro una propuesta, un plan. Entonces, va a haber un régimen de TPPs, las empresas de cobranza serían TPPs si lo quisieran ser, si lo quisieran, o sea, no va a ser obligatorio, no va a ser mandatorio, pero entonces es claro que va a cambiar la forma en cómo ellos nos intercambian la información, tanto los clientes como las entidades financieras, y nosotros vamos a tener que ajustarnos a esos criterios que nos pidan las demás entidades. Sí, ya es un rol de equidad entre todos para tener acceso a la información, porque como tú lo decías, el mandato es del cliente, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Nos dice Carlos Laguado, mi impresión es que el modelo obligatorio es el que más le conviene a las fintech y al modelo voluntario es el que quisiéramos las entidades financieras. ¿Qué está haciendo la URF para mejorar estas posiciones encontradas? Es muy cierto lo que nos dice Carlos y saludo Carlos. Me uno al saludo. Efectivamente, claro, no todas las entidades financieras están preparadas para Open Banking, porque lo que les decía requiere toda una preparación que cuesta mucho tiempo y dinero. Entonces, de un día para otro exigirles esto, pues obviamente es un ataque a su rentabilidad, es un ataque a sus capacidades, etcétera. Entonces, hay otras que no quieren hacerlo. Hay otras que todavía tienen la mentalidad de que a mí la regulación me exige un montón de cumplimiento, tengo que invertir un montón de plata cuidando los datos de los clientes. ¿Cómo así que ahora llega un tercero que se los voy a compartir? Así como así. Entonces, pero es que esta es la nueva realidad. Estamos partiendo de un principio que es el principio de portabilidad, así se llama. Entonces, claramente hay entidades que no están dispuestas a esto. Entonces, pero lo que ha hecho las entidades, por ejemplo, los reguladores es, bueno, solo lo hacemos informe a los bancos más grandes. Lo dejamos progresivo, escalonado. Así pasó, por ejemplo, en Brasil. En Brasil lo dejaban para las entidades más grandes en una fase 1. En una fase 1 solo abramos datos abiertos. En la fase 2 sí vamos a datos agregados y en la fase 3 vamos a datos transaccionales. Mientras logramos esa curva de aprendizaje. Del otro lado, claro, las fintechs que van a querer, que intentamos abrir ya la data porque es que yo necesito los datos, los tratos de los clientes para poder hacer una mejor validación de identidad, una mejor calificación de riesgo. Las empresas de cobranza van a decir, no, yo necesito tener más información del cliente para hacer una mejor gestión, pues también les conviene que esa apertura se dé. Entonces, ¿qué está haciendo la URF? La URF está escuchando a todas las voces en este momento, ¿sí? Para saber cuál es el mejor modelo y finalmente si tendríamos la capacidad para implementarlo, también desde el mismo gobierno. El regulador británico tiene más de 200 personas para temas de Open Banking. Entonces, el regulador al interior también se está pensando, ¿será que yo sí puedo supervisar Open Banking? Allá se creó algo que se llama el Open Banking Implementation Entity. Es una entidad que se encarga de hacer que se encarga de administrar todo el tema de cumplimiento de Open Banking en las entidades financieras. Y eso es financiado por las mismas entidades financieras, es una entidad sin ánimo de lucro. Y eso lo obligó a crear la regulación y a través de esta entidad, básicamente hay un registro, hay un directorio en donde si eres un TPP, tienes que pedir permiso si quieres luego consultar información de los clientes. Entonces también el regulador está analizándose al interior, ¿será que yo sí tengo esa capacidad de supervisión? Entonces, no, quisiéramos que la regulación fuera a la misma velocidad que la innovación, pero eso no pasa ni aquí ni en ningún país del mundo. Pero pues yo estoy seguro que la URF finalmente va a sacar un enfoque que va a funcionar para ambas partes. Gracias, Edwin. Bueno, tengo otra pregunta que había omitido y dice que el mayor reto en Colombia sería implementación de protocolos de seguridad para la movilización de datos. Bueno, ya esa la respondiste. Esa pregunta es de nuestro patrocinador, Cogasimales BPO. Sí, las centrales de riesgo, sí, creo que están en 2 puntos, en 2 preguntas. ¿Cuál sería el impacto en los buró? Porque estos buró de crédito, cuando llegue, y también la hace Carlos, cuando llegue el Open Banking, pues creo que ahí los operadores de datos van a tener
una dificultad porque no van a ofrecer esos portafolios de data tan completos que en un momento dado podría ofrecer Open Banking. ¿Sí? Claro. ¿Cómo Sí, lo ves? al final el negocio de los operadores de información crediticia es vender datos transaccionales, datos Ujú. agregados y datos abiertos. Entonces, con Open Banking, pues ya no necesitamos a ellos. Esa es la triste, esa es la cruda realidad. Porque yo ya puedo ir directamente a la fuente. Puedo ir, señor cliente, muéstrame su historia crediticia que tiene dentro de su banco, no que tiene un repositorio en una central. Entonces, de alguna manera esto puede representar una amenaza para estas empresas, pero ellos pues también están amplificando la información y de alguna manera todos los niveles de seguridad y de calidad de datos que ellos ofrecen le están metiendo muchísimo valor agregado y lo están reempaquetando para ellos ser agregadores de Open Banking. Es decir, pues en vez de tener múltiples conexiones, pues me voy a conectar con ellos que me dan toda esa batería de Open Banking para conectarme, pues para integrarlo en mis procesos. Entonces, claramente puede ser una amenaza para ellos, pero ellos también están trabajando en Open Banking y seguramente van a tener un rol bastante activo. No creo que desaparezcan, pero sí la forma en cómo nos comunicamos con ellos, que es a través de web service y batch, va a cambiar. Eh, Estamos creando una plataforma para que Open Banking nos permita entrar más rápidamente a smart contracts. Sí, porque para tener contratos inteligentes se necesita apps, ¿sí? Entonces, claramente Open Banking nos va a ayudar a que en un futuro podamos, podamos automatizar un contrato inteligente. Un contrato inteligente, acuérdense que es un contrato escrito en código, ¿sí? En donde está parametrizado las diferentes acciones de todas las partes que intervienen en ese contrato. Entonces, con Open Banking yo ya podría configurar un contrato inteligente en donde ese contrato inteligente vaya, ejecute un pago, vaya de una vez, inicie un pago, cuando encuentre plata, saldo dentro de una cuenta bancaria, jale ese pago y si el cliente me dio el consentimiento de hacer eso, pues el contrato se ejecuta automáticamente. Entonces, hacia allá vamos. Yo lo veo como una gran oportunidad para que los clientes no se localicen en nuestra industria, pero también creo que vamos a tener que ser sumamente estrictos en todo lo que son los protocolos de interacción con clientes, en Customer Experience y en todos estos protocolos, porque ya va a ser mucho más fácil encontrar al cliente e interactuar con él. Pero bueno, ya nos queda muy poco tiempo y esta reflexión mía iba a la última pregunta. ¿Es posible generar ingresos desde las empresas de recuperación de cartera que están en la actividad de recuperación de cartera, de la información que tienen, porque las empresas que están en recuperación de cartera tienen, bueno, una cantidad de información muy rica propia y otra pues que no es suya, pero hablo de la propia, podrán monetizar esa información y más allá de ello, lo que tienen identificado del comportamiento de esos consumidores financieros? La respuesta es sí. El regulador en eso, en otras jurisdicciones, dice, oiga, sí, yo soy consciente que usted finalmente tiene una carga regulatoria, es juicioso cuidar, ha invertido un montón de cosas para cuidar esa plata, cuidar esos datos. Si usted los quiere Ujú. monetizar, los puede hacer sin problema, ¿sí? Hay veces que el regulador dice, hay unas APIs que sí no puede monetizar, hay otras que sí las puede monetizar sin problema. Entonces, eso lo deja a discreción en este caso del TPP, del solicitante de datos y el proveedor de datos. Entonces, ya con ese aval, con ese go, pues ustedes pueden decir, oiga, si hay alguien que me quiere comprar esa información y si el cliente me da el consentimiento de transferirla, adelante. Entonces, si esto también da el espacio para que podamos diseñar diferentes fuentes de ingresos monetizando los datos. Ok. Bueno, siendo las 12 en punto exactamente,
Edwin, pues creo que nos surgen una cantidad de inquietudes, o por lo menos a mí, y creo que esto amerita profundizar más en el tema e irnos actualizando, que es lo más importante, sobre los avances que va teniendo todas estas iniciativas de banca abierta. Entonces, nuevamente, pues mil gracias, gracias a Coguasimales. Los invitamos a llenar esta encuesta, que es un pequeño sondeo que aparece en su página en este momento, en su monitor. Por favor, estos son los insumos que requiere Corcop para abrirles estos espacios, y espacios que esperamos y estamos seguros que son relevantes para todo el ecosistema. No me quiero despedir de ustedes ni quiero cerrar este espacio sin agradecer a Coguasimales, nuestro patrocinador, pero también para invitarlos, ya estamos cerca del 8, 9 y 10 de septiembre. Ojo, 8, 9 y 10 de septiembre, que es nuestro 17º Congreso Internacional de Crédito y Cobranza, y BPO, que realizaremos con un hashtag o con un lema, y que siempre es la guía de nuestro Congreso, y este año va a ser reactivación del sector. Y reactivación del sector con mucho impulso, con mucha creatividad y muy sostenible, porque es lo que requiere el país y requiere nuestra industria, que ha logrado o está logrando superar estos momentos. Entonces, nuevamente a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Edwin, mil gracias por estar con nosotros. Coguasimales, muchas gracias por siempre estar atento a apoyar estos espacios, y hasta la próxima a nuestra audiencia. Chao a todos, muchas gracias.